y hablemos de el torturador, y no nada más por lo que ya nos ha hecho el títere impuesto, que ha salido más listo de lo que creemos, porque una cosa es lo estúpido que puede ser el personaje en sí, las pifias constantes, pues su ignorancia y tanta cosa que podemos cuestionarle a este tipejo, pero de lo que vamos a recordar siempre en la historia de este país es el tamaño de criminal que es, y el asunto tiene que ver con la ostentación del poder que tiene, con el nivel de participación y de responsabilidad en los crímenes de Estado que han marcado nuestra historia. Bueno, pues eso no le basta, porque ahora lo que sigue para los mexicanos es que toda esta violación en materia de derechos humanos pues se legalice, porque hemos visto infinidad de ONGs, infinidad de gente que se ha alzado en su voz a nivel mundial por lo que están haciendo con la tortura en este país. Hemos visto y documentado casos, historias, videos que nos dan un claro ejemplo de cómo lo están haciendo los presos políticos, cómo los inculpan. Recientemente nos enterábamos, pues, en esta mentira histórica del otro asesino que anda libre, de Murillo Karam, y cómo, pues, inculparon a los que están detenidos a través de la tortura. También lo que hacen con los migrantes. Bueno, ¿qué decir? Tanto que decir con todo lo que están haciendo. Pues ahora el títere lo quiere hacer legal. El asunto es que el jueves pasado Enrique Peña Nieto propuso una iniciativa donde resalta el interés de hacer legítimo el uso de la tortura a personas que sean consideradas como violentas cuando pasen por un proceso judicial. Esto es gravísimo. La tortura, tratos crueles e inhumanos no serían objeto de ningún atenuante, pero se seguiría de oficio y será castigado con 20 años de cárcel. Recordemos que como ha sido tan escandaloso este asunto, en algún momento también dijo que se iba a perseguir y se iba a castigar a quienes torturen, hasta con 20 años de prisión. Pero aclara este personaje nefasto que el uso legítimo de la fuerza para controlar personas violentas o criminales no puede ser considerado tortura, para que evadan la responsabilidad de sus actos. Y precisó: no se considerará tortura, ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes contempladas en la presente ley, las penas o sufrimientos físicos, psicológicos, que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente, o las inherentes a estas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable. Y bueno, sin tanta palabrería, el asunto es que a los que considere ellos, los que aplican la justicia y de la forma que la aplican, a quienes consideren violentos, pues los van a poder torturar, van a poder ser presos de actos inhumanos. Y recordemos que este asunto de la tortura es la copia fiel de lo que Estados Unidos viene practicando desde hace tanto. El asunto de la tortura no tiene otro fin, por lo menos en la aplicación de estos criminales, de estos que sí son criminales y que están llevando el poder en México. No tiene otro fin que no sea inculpar en la mayoría de los casos. Tenemos un sinfín en este país de presos políticos que están en la cárcel por defender sus tierras. Recordemos la nota que dábamos cuenta a mediados de año también sobre la cantidad de indígenas que están encarcelados
por defender sus tierras. Lo estamos viendo ahora con los normalistas que acaban de meter presos. Este plan que ya tenían cocinado, que ya lo tenían preparado, porque lo de la reforma educativa les urge, sobre todo a Televisa. El asunto es que a Mexicanos Primero le urge quedarse con una educación privatizada. ¿Y para qué? Para seguir imponiendo pues una educación de esa de 3 pesos que vemos a través de las pantallas del canal de las estrellas. Ese tipo de México es el que quieren, y es necesario pues encarcelar a los violentos, como consideran a los maestros de la CENTE. Bueno, ese asunto ahí está, y va a ser legal, porque pues con el tipo de legisladores que tenemos seguramente va a pasar y ya nadie dirá nada. Terrible este asunto, porque en este país, con el tamaño de saqueo que le están haciendo, pues lo que sigue para México va a ser mucho más catastrófico de lo que ya hemos sido testigos. Y quien alce la voz, quien se atreva a decir, quien se atreva a manifestarse, será considerado como violento, y en lo violento pues será sometido a torturas desmedidas como las que ya nos hemos enterado que practican. Ese ha sido el gran trabajo de este perro faldero del sistema, de este ignorante que tenemos impuesto como telepresidente. Esa va a ser su historia en este país. De eso es lo que somos los mexicanos, presos por habernos quedado con las manos cruzadas. Bueno, la gran mayoría en aquel 2012, cuando teníamos todas las evidencias, cuando teníamos todo en la mesa para anular aquella campaña comprada con dinero del narco, aquella telecampaña dirigida desde el canal de las estrellas. Esa es nuestra consecuencia. No solo son los crímenes de Estado que ya se han cometido, esos crímenes de lesa humanidad, también va a ser la tortura para los mexicanos que alcen la voz, para los mexicanos que quieran defender sus tierras, para los mexicanos que se manifiesten. Y la represión, pues ahí la hemos visto, está a la orden del día. Y ojalá y cuidado con no caer en la cárcel, porque se legalizará los tratos inhumanos. De ese tamaño, el problemón que tenemos en este México. Hasta con 20 años de prisión. Pero aclara este personaje nefasto que el uso legítimo de la fuerza para controlar personas violentas o criminales no puede ser considerado tortura, para que evadan la responsabilidad de sus actos. Y precisó: no se considerará tortura, ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes contempladas en la presente ley, las penas o sufrimientos físicos, psicológicos, que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente, o las inherentes a estas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable. Y bueno, sin tanta palabrería, el asunto es que a los que considere ellos, los que aplican la justicia y de la forma que la aplican, a quienes consideren violentos, pues los van a poder torturar, van a poder ser presos de actos inhumanos. Y recordemos que este asunto de la tortura es la copia fiel de lo que
Estados Unidos viene practicando desde hace tanto. El asunto de la tortura no tiene otro fin, por lo menos en la aplicación de estos criminales, de estos que sí son criminales y que están llevando el poder en México. No tiene otro fin que no sea inculpar en la mayoría de los casos. Tenemos un sinfín en este país de presos políticos que están en la cárcel por defender sus tierras. Recordemos la nota que dábamos cuenta a mediados de año también sobre la cantidad de indígenas que están encarcelados por defender sus tierras. Lo estamos viendo ahora con los normalistas que acaban de meter presos. Este plan que ya tenían cocinado, que ya lo tenían preparado, porque lo de la reforma educativa les urge, sobre todo a Televisa. El asunto es que a mexicanos primero le urge quedarse con una educación privatizada. ¿Y para qué? Para seguir imponiendo pues una educación de esa de 3 pesos que vemos a través de las pantallas del canal de las estrellas. Ese tipo de México es el que quieren, y es necesario pues encarcelar a los violentos, como consideran a los maestros de la Y hablemos de el torturador, y no nada más por lo que ya nos ha hecho el títere impuesto, que ha salido más listo de lo que creemos, porque una cosa es lo estúpido que puede ser el personaje en sí, las pifias constantes, pues su ignorancia y tanta cosa que podemos cuestionarle a este tipejo, pero de lo que vamos a recordar siempre en la historia de este país es el tamaño de criminal que es, y el asunto tiene que ver con la ostentación del poder que tiene, con el nivel de participación y de responsabilidad en los crímenes de Estado que han marcado nuestra historia. Bueno, pues eso no le basta, porque ahora lo que sigue para los mexicanos es que toda esta violación en materia de derechos humanos pues se legalice, porque hemos visto infinidad de ONGs, infinidad de gente que se ha alzado en su voz a nivel mundial por lo que están haciendo con la tortura en este país. Hemos visto y documentado casos, historias, videos que nos dan un claro ejemplo de cómo lo están haciendo los presos políticos, cómo los inculpan. Recientemente nos enterábamos, pues, en esta mentira histórica del otro asesino que anda libre, de Murillo Karam, y cómo, pues, inculparon a los que están detenidos a través de la tortura. También lo que hacen con los migrantes. Bueno, ¿qué decir? Tanto que decir con todo lo que están haciendo. Pues ahora el títere lo quiere hacer legal. El asunto es que el jueves pasado Enrique Peña Nieto propuso una iniciativa donde resalta el interés de hacer legítimo el uso de la tortura a personas que sean consideradas como violentas cuando pasen por un proceso judicial. Esto es gravísimo. La tortura, tratos crueles e inhumanos no serían objeto de ningún atenuante, pero se seguiría de oficio y sería castigado con 20 años de cárcel. Recordemos que como ha sido tan escandaloso este asunto, en algún momento también dijo que se iba a perseguir y se iba a castigar a quienes torrenten. Bueno, ese asunto ahí está y va a ser legal, porque pues con el tipo de legisladores que tenemos seguramente va a pasar y ya nadie dirá nada.
terrible, terrible este asunto, porque en este país, con el tamaño de saqueo que le están haciendo, pues lo que sigue para México va a ser mucho más catastrófico de lo que ya hemos sido testigos. Y quien alce la voz, quien se atreva a decir, quien se atreva a manifestarse, será considerado como violento. Y en lo violento, pues será sometido a torturas desmedidas como las que ya nos hemos enterado que practican. Ese ha sido el gran trabajo de este perro faldero del sistema, de este ignorante que tenemos impuesto como telepresidente. Esa va a ser su historia en este país. De eso es lo que somos los mexicanos, presos por habernos quedado con las manos cruzadas. Bueno, la gran mayoría en aquel 2012, cuando teníamos todas las evidencias, cuando teníamos todo en la mesa para anular aquella campaña comprada